La última lección humana. La estación Novalux ya no brillaba. Desde la órbita, sus estructuras se veían rotas, apagadas, heridas. Las cúpulas que antes contenían aulas y jardines flotantes ahora eran fragmentos de cristal dispersos en la negrura. Pero en su centro, el núcleo aún palpitaba. Y en su interior, Lía Calderón seguía en pie. El protocolo final se había completado. La información genética, histórica y táctica del núcleo biotecnológico había sido enviada a través de pulsos cuánticos hacia múltiples destinos desconocidos. Sistemas que algún día la recibirían, si la galaxia sobrevivía. Los pasillos colapsaban detrás del grupo mientras huían por los últimos corredores presurizados. La energía de reserva caía rápido. Silo sangraba por una herida en la pierna. El sargiano llevaba al sioniano sobre su espalda. La talíndara ayudaba a Lía, que apenas podía respirar. «Falta poco», gritó Silo, «puedo sentir el conducto de evacuación adelante». Una última puerta se cerraba lentamente. El acceso al hangar auxiliar. Lía corrió. Tiró su cuerpo hacia adelante. Rodó. Se deslizó por el suelo. Y metió la mano justo antes de que se cerrara. La puerta se detuvo. «Pasen», gritó con todas sus fuerzas. Todos lo lograron. Y cuando se selló por completo, la explosión los empujó hacia el interior. Minutos después, en un hangar de emergencia oxidado, activaron la única nave disponible, una cápsula de evacuación multiespecie, vieja, lenta, sin armamento. Pero volaba. Subieron uno por uno. Lía fue la última. Antes de entrar, miró hacia la compuerta que acababan de cerrar. Un silencio raro se apoderó del ambiente, como si la estación entera esperara. Entonces se oyó un pitido. Un encendido. El droide Aegis 17 encendía su núcleo por última vez. Operadora Lía Calderón, misión cumplida. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias por no dejarme sola. El droide se quedó en posición de guardia, frente a la puerta sellada. Como un centinela que elige morir de pie. La cápsula despegó. Desde el espacio, la explosión fue silenciosa. Novalux estalló hacia adentro. Su estructura colapsó en un coloso de luz blanca que luego se apagó, dejando una esfera de vacío perfecta. Nada salió. Nada sobrevivió dentro. Excepto un mensaje. Horas después, el Consejo Galáctico recibió el primer fragmento del pulso cuántico. Una transmisión sencilla. Un archivo visual. Lía, de pie frente al núcleo, decía: «No somos solo humanos. No somos solo estudiantes. Somos testigos. Somos memoria. Y mientras quede uno que recuerde lo que pasó aquí, no podrán borrarnos. Esta guerra no se gana con ejércitos. Se gana con voluntad. Con verdad. Con conocimiento». Novalux no cayó. Novalux eligió. Y entonces, la imagen se cortaba. Años después, se contarían muchas versiones. Que fue una guerra. Que fue una traición. Que fue una invasión mal interpretada. Pero en los rincones de cada planeta libre, había un aula. Un mural. Una historia compartida en voz baja por maestros que alguna vez fueron niños. La historia de una humana. Que no tenía poderes. Que no tenía armadura. Solo tenía coraje. Y una decisión. En una pequeña academia del planeta Terravox, una nueva clase comenzaba. Las sillas eran viejas. Los alumnos, jóvenes. Entre ellos, una niña de orejas puntiagudas preguntó: «Maestro, ¿de verdad existió Lía Calderón?». El profesor asintió con solemnidad. «Más de lo que puedes imaginar». La niña sonrió. «¿Y qué estudió?». El maestro la miró a los ojos. «Guerra. Pero también, esperanza. Porque en la galaxia, no hay título más importante que ese. Estudiante. Fa. Una historia original de Crónicas Estelares. Gracias por escuchar. Y recuerda, la próxima gran batalla puede empezar en clase. La humana en el aula 9 Delta. La nave escolar de transporte Astralis 3 descendía en espiral hacia la órbita de Novalux, la academia intergaláctica más avanzada del cuadrante estelar A5. Desde el exterior, parecía una ciudad suspendida en la nada, con cúpulas brillantes, torres flotantes y anillos de energía pulsante que la rodeaban como escudos vivos. En la fila 17, asiento D, una chica humana observaba en silencio la inmensidad del vacío. Sus dedos estaban entrelazados sobre su regazo, y sus ojos, grandes y oscuros, intentaban ocultar el torbellino que giraba por dentro.
Se llamaba Lía Calderón. Y era la única humana en toda la nave. Había sido seleccionada entre miles para representar a la Tierra en un programa piloto de integración. Nadie le explicó cómo fue elegida. Solo le entregaron un uniforme, un pasaporte galáctico y la advertencia de que mantuviera la calma y aprendiera rápido. Al otro lado del pasillo, una criatura con tentáculos cortos y ojos horizontales la miraba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Nadie le había hablado desde que abordó. La nave aterrizó suavemente. Una voz metálica anunció: «Bienvenidos a Nova Lux. Recojan sus pertenencias. Diríjanse a su aula asignada». El vestíbulo principal de la academia era inmenso. Columnas de luz gravitatoria llevaban a los estudiantes hacia diferentes niveles. Autómatas flotantes entregaban tarjetas de orientación. Pantallas suspendidas giraban mostrando saludos en múltiples idiomas. Lía sostuvo su tarjeta, 9 aula de estructura avanzada multiespecie. Siguió la línea verde que parpadeaba en el suelo. A su alrededor, seres de todos los tamaños y texturas murmuraban, se reían o simplemente la ignoraban. Ella caminaba en medio como una mota de polvo entre planetas. Al llegar, la puerta del aula se deslizó a un lado. Dentro, el ambiente era frío, organizado, con pupitres diseñados para múltiples morfologías. Algunos flotaban. Otros estaban anclados al techo. Todo era extraño, ajeno y deslumbrante. Nombre y especie, ordenó un droide registrador. Lía Calderón. Humana. De la Tierra. Hubo un breve silencio. El droide parpadeó 2 veces, luego emitió un tono neutro. Asignada al módulo inferior, Unidad 17. Lía caminó hacia su lugar. Mientras se sentaba, notó cómo varios ojos se desviaban hacia ella. Algunos la observaban con abierta hostilidad. Otros, con simple sorpresa. Pero nadie sonrió. Ni uno solo. La clase comenzó. El profesor, una criatura de piel translúcida, hablaba a través de un campo de vibración universal. Hoy estudiaremos las estructuras de lógica táctica de conflicto en sistemas interestelares. Las pantallas se encendieron. Unos triángulos flotantes mostraban simulaciones de flotas y maniobras militares. Lía intentaba seguir, pero su interfaz aún no se conectaba correctamente. Tu sistema es primitivo, susurró una voz al lado. Era un joven de escamas azules, apenas mayor que ella. Quizá te sirva observar. Lía sonrió con educación, pero no respondió. Sabía perfectamente lo que intentaba, marcar jerarquía. Gracias. Me las arreglaré, respondió. Minutos después, la alarma sonó. No era parte de la clase. Era una vibración grave, larga, diferente. El aula se oscureció por completo y una luz roja empezó a girar en el techo. Código escarlata. Refugio inmediato, dijo una voz de emergencia. El profesor desapareció. Literalmente. Su cuerpo se desvaneció en partículas de energía. Los droides de seguridad cayeron desde el techo como proyectiles vivos, sellando las entradas. Los estudiantes comenzaron a moverse de manera automática. Cada especie parecía tener un protocolo aprendido. Cada grupo se reagrupaba. Lía se quedó quieta. ¿Qué está pasando?, preguntó. Nadie le respondió. Una explosión sacudió la estructura. Una de las paredes laterales tembló. Los pupitres flotantes cayeron. Un estallido de luz cruzó el cielo visible desde las ventanas superiores. El chico de escamas azules gritó algo en su idioma y se lanzó al suelo. Lía apenas logró cubrirse. El techo comenzó a resquebrajarse. Un segundo estruendo. Luego otro. Desde la ventana, Lía vio algo imposible. Una de las lunas artificiales de Nova Lux había sido destruida. Flotaban restos ardientes, naves, fuego. Y entre los escombros, algo más. Naves de guerra. No eran de la Federación. Esto no es un simulacro, murmuró Lía. Y entonces sucedió. Una de las puertas del aula explotó desde dentro. No desde fuera. Una figura entró, armada, con blindaje negro y movimientos quirúrgicos. Disparó a los droides de seguridad con precisión absoluta. Los apagó uno por uno. Todos los estudiantes se agacharon. Todos, menos Lía. Porque, en medio del humo, ella reconoció algo que ningún otro pudo identificar. El emblema en el brazo del atacante. Un símbolo de la Tierra. De una organización secreta que su madre le enseñó a temer. Ella no sabía por qué estaba allí, pero ahora entendía que su presencia no era un error.
Era parte de algo mayor. Y alguien acababa de declarar la guerra, justo en su primer día de clase. El rostro de la primera bomba. El humo aún no se había disipado cuando la segunda explosión sacudió el aula 9 Delta. Esta vez no fue en la puerta. Fue en el techo. Fragmentos de metal y vidrio cayeron sobre las cabezas de los estudiantes. Las pantallas estallaron, los pupitres levitaron fuera de control y un zumbido constante invadió los oídos de todos, como si el propio aire estuviera gritando. Lia rodó por el suelo, cubriéndose la cabeza. A su lado, una criatura de piel esmeralda chillaba en un dialecto imposible mientras intentaba activar su campo protector personal. No funcionaba. Ninguno funcionaba. Los atacantes no eran muchos, pero eran precisos. Entraban, limpiaban, y desaparecían entre el humo. No usaban palabras. No pedían nada. Solo destruían. Desde su rincón, Lia pudo ver el rostro de uno de ellos bajo el casco rajado, humano. Piel pálida. Ojos negros modificados. Cicatrices sobre cicatrices. ¿Por qué? Susurró, sintiendo una oleada de náusea. Uno de los asaltantes la vio. Levantó su arma. Lia no pensó. Solo se arrastró hasta un pupitre volcánico y se escondió tras él, justo cuando un rayo de energía atravesó el aire donde antes estaba su cabeza. Una figura diminuta corrió a su lado. Era un alienígena del tamaño de un gato, con ojos enormes y membranas flotando a sus costados. ¡Ayúdame!, chilló en idioma universal. Lia lo agarró del brazo sin dudar. ¡Corre! Ambos se deslizaron por una grieta abierta en el suelo cuando una tercera explosión sacudió el ala izquierda del aula. Los pasillos estaban en caos. Alarmas apagadas, luces estroboscópicas fallando, cuerpos dispersos de droides de seguridad y fragmentos de armadura por doquier. Algunos estudiantes intentaban luchar. Otros simplemente corrían. Pero el verdadero terror aún no comenzaba. Desde el núcleo de la academia, un mensaje se transmitió a todas las terminales activas. La estación ha sido comprometida. Todos los instructores han sido neutralizados. Repliegue inmediato a zonas de evacuación. Lia se detuvo al escuchar aquello. Miró al alienígena que había salvado. ¿Tu nombre? Silo, respondió él con voz temblorosa. ¿Sabes llegar a la sala de transporte? Silo negó con la cabeza. Lia miró alrededor. Había un mapa roto en la pared, colgando por un solo soporte. Se acercó, arrancó una sección útil y la examinó. Entonces yo te guiaré. Durante su trayecto hacia el nivel inferior, pasaron por aulas vacías, comedores en ruinas, salas de simulación destruidas. En una de ellas, encontraron a 3 estudiantes encerrados tras una puerta de emergencia, un sargiano de brazos múltiples, una talíndara de escamas rosadas y un joven sioniano ciego de nacimiento que se orientaba por sonido. ¿Nos ayudas o solo vienes a mirar cómo morimos?, preguntó el sioniano con voz firme. Lia no respondió. Simplemente abrió la puerta. El grupo improvisado se movía en silencio, hasta que un temblor sacudió el corredor. Desde el techo, una cápsula de transporte se desprendió y aplastó a un droide de limpieza. Pero eso no era lo importante. Detrás de la cápsula, apareció una silueta. Un droide de combate. Abandonado. Olvidado. Cubierto de polvo y hollín. Pero intacto. Lia se acercó. Tocó su panel de control. Nada. Entonces recordó una frase de su madre. Cuando nada funcione, usa tu instinto. La tecnología puede ser estúpida, pero la vida sabe quién está lista para sobrevivir. Colocó su mano sobre la placa oxidada. El droide se encendió. Los demás dieron un paso atrás. Silo chilló. El droide alzó la cabeza. Escaneó a Lia. Y habló. Unidad táctica Aegis 17 reactivada. Órdenes, operadora humana. Lia tragó saliva. Proteger al grupo. Ruta de evacuación hasta nivel inferior. Prioridad, supervivencia. Orden aceptada. Siguieron avanzando. Cada corredor era más oscuro. Más vacío. Más frío. ¿Por qué no responden las naves?, preguntó la talíndara. Porque no quieren que escapemos, respondió Lia. Y entonces lo vieron. Una de las ventanas exteriores mostraba el espacio. Y en él, más naves humanas. Cientos. Lia sintió un nudo en el pecho. Esto no es un ataque aislado. Esto es una toma completa. El sargiano gruñó. ¿Tu especie está atacando la academia? Lia bajó la mirada. No tenía respuesta.
Llegaron al final del corredor. Una puerta reforzada. Detrás, la sala de propulsión secundaria. Podía llevarlos hasta los conductos inferiores. Pero la puerta estaba sellada con código militar. El droide se acercó. Analizó la estructura. Acceso restringido. Código de autorización necesario. Leia dudó. Entonces introdujo una secuencia numérica. La única que conocía de memoria. La fecha de muerte de su madre. La puerta se abrió. Código reconocido. Acceso concedido. Los demás la miraron. ¿Quién eres en realidad? Leia no respondió. Solo entró. No era solo una estudiante. Los corredores inferiores de Nova Lux estaban sumidos en una penumbra húmeda y silenciosa. Era una zona técnica, olvidada por los estudiantes y restringida por los protocolos de mantenimiento. Allí no llegaban las cámaras de vigilancia, ni las patrullas de seguridad. Solo el polvo, el eco metálico, y el miedo. Leia avanzaba al frente del grupo, con la espalda recta, los ojos firmes, como si supiera el camino. Pero no lo sabía. Solo seguía una intuición. Una sensación punzante en el pecho que le decía, sigue adelante o no saldrás de aquí. El droide Aegis 17 los escoltaba, girando su torso cada 10 segundos, vigilando todos los ángulos. Nadie decía una palabra. Silo, el pequeño alienígena que apenas le llegaba a la cintura, caminaba a su lado. Su respiración era rápida, su piel vibraba con energía nerviosa. No eres como los demás, susurró él finalmente. Leia lo miró. ¿Los demás humanos? No. Los demás estudiantes. Llegaron a una cámara de servicio. Dentro, había terminales apagadas, paneles abiertos y antiguos casilleros con uniformes técnicos. El sioniano se sentó con un suspiro, frotándose las sienes. Necesitamos un plan. No podemos seguir corriendo sin saber a dónde. Los sistemas están colapsados, añadió la Talíndara. La estación está ciega. Leia se acercó a una terminal, la encendió manualmente y la conectó al droide. Descarga el mapa interno. Dame todos los accesos no supervisados. Procesando, dijo el droide. Listo. Hay una ruta por los túneles de ventilación de plasma. Riesgo elevado, 72%. ¿Y la otra opción? No hay otra opción. El grupo murmuró entre sí. Todos sabían que la mayoría de esas rutas no estaban hechas para humanos ni para seres orgánicos. Pero Leia no vaciló. Vamos. Mientras se arrastraban por los conductos, el sargiano murmuró algo en su idioma. Silo lo tradujo en voz baja. Dice que tú sabes más de lo que dices. Leia no respondió. ¿Es cierto? La humana se detuvo. Miró hacia el frente. Luego giró lentamente. Mi madre fue parte de la iniciativa Umbral. Un proyecto terrestre ultraclasificado para infiltración, análisis y contención de amenazas intergalácticas. ¿Y tú? Fui entrenada por ella. Desde que tengo memoria. Hubo un silencio tenso. Nunca debí ser aceptada en este programa de intercambio. Pero alguien quería que yo estuviera aquí justo hoy. El sioniano asintió, como si ya lo hubiera intuido. Emergieron en una antigua sala de pruebas abandonada. Las paredes estaban cubiertas de grafitis en idiomas antiguos, y sobre el suelo, un mapa táctico brillaba tenuemente. Era una simulación militar, de Nova Lux. Leia lo activó. La imagen se proyectó sobre el espacio. Mostraba zonas vulnerables, líneas de defensa, rutas de evacuación, y un símbolo. Un punto rojo palpitante justo debajo del núcleo central. ¿Qué es eso? Preguntó la Talíndara. Leia se inclinó. Activó el zoom. El mapa lo identificó como nivel 0, núcleo de archivo biotecnológico terrestre. Esto no es una escuela, dijo ella, helada. Es un archivo. Una trampa. En ese momento, Aegis 17 detectó movimiento. Enemigos acercándose. 5 unidades blindadas. Posible escuadrón de caza. Leia sacó un blaster pequeño que había recogido antes y lo cargó. ¿Pueden luchar? Yo puedo, dijo el sargiano, flexionando sus 4 brazos. Yo también, añadió la Talíndara, con voz fría. Silo tragó saliva. Puedo, distraer. Leia sonrió apenas. Entonces tenemos una posibilidad. Los enemigos entraron como una sombra. Llevaban blindaje de combate terrestre, con emblemas borrosos y cascos invisores. Sus pasos eran coordinados. No hablaban. El primer disparo vino de la esquina izquierda.
El sargiano lanzó una mesa y embistió como una tormenta de músculos y furia. Leah rodó por el suelo, disparó al punto de articulación de una de las armaduras y derribó a un soldado. El droide Aegis-17 abrió fuego en modo defensivo, eliminando 2 blancos al instante. Silo chilló, corrió por detrás de las consolas, tiró cables, activó trampas de energía. Un rayo pasó rozando su cabeza. Él gritó, pero no se detuvo. El último enemigo avanzó directo hacia Leah. Pero antes de que pudiera disparar, Aegis se interpuso. Recibió el disparo directo en el núcleo. El droide cayó de rodillas, luego de lado. Leah gritó. Disparó 3 veces. 1, 2, 3. El enemigo cayó. Silencio. Solo el zumbido de las luces rotas. Leah corrió al lado del droide. No. Aegis. La luz de sus ojos parpadeaba. Operadora, protegida, misión, cumplida. Y luego, se apagó. Leah lo sostuvo con fuerza. Gracias. Cuando el grupo se reunió, todos tenían heridas. Sangre. Quemaduras. Pero estaban vivos. La Talíndara se arrodilló junto al droide. Ese, no era un simple asistente. Leah asintió. Era parte de la vieja tierra. Una que casi nadie recuerda. ¿Y tú? Preguntó Silo. Yo no soy solo una estudiante. Y ahora, ustedes tampoco. Lecciones de guerra. El grupo se refugió en una sala olvidada, un antiguo centro de simulación táctica sellado hacía años. La puerta blindada aún funcionaba y el sistema de energía interna estaba activo, aunque a media capacidad. El lugar había sido usado para entrenamientos de emergencia, pero ahora era su única posibilidad de sobrevivir un día más. Leah se sentó frente al panel central. Sus dedos temblaban, pero su mirada estaba firme. Encendió el sistema principal y en cuestión de segundos, el holograma del plano completo de la estación Nova Lux apareció ante todos. Las zonas seguras estaban en rojo. Las rutas de evacuación, bloqueadas. El núcleo, sellado. Todo indicaba una sola cosa, estaban atrapados. Vamos a tener que construir nuestro propio plan de escape, dijo Leah. Porque nadie vendrá a salvarnos. Durante las siguientes horas, Leah organizó al grupo como si siempre hubiera sido una comandante. Dividió tareas, asignó vigilancias, activó defensas automáticas, y comenzó a entrenar a los demás en combate básico. Silo demostró una agilidad sorprendente en comunicaciones y sabotaje. El sargiano se volvió su brazo armado. La Talíndara, su estratega. El sioniano, sus ojos y oído avanzado. Mientras tanto, el símbolo del núcleo biotecnológico parpadeaba en la pantalla. Leah lo miraba cada noche antes de dormir, preguntándose qué podía tener tanto valor como para justificar una guerra entera. ¿Siempre fuiste así de fría? Le preguntó Silo una noche, mientras ensamblaban un lanzador de ondas improvisado. No soy fría. Solo aprendí a no esperar que nadie venga a rescatarme. ¿Tu madre te enseñó eso? Leah asintió. Y también me enseñó algo más. Que los humanos no tenemos garras, ni escamas, ni visión térmica. Pero tenemos algo que nos hace peligrosos, adaptabilidad. Cuando no entendemos algo, lo aprendemos. Y si no lo tenemos, lo inventamos. En la tercera noche, el grupo fue atacado. Esta vez no por soldados, sino por drones de rastreo. Entraron por las rendijas del techo, buscando calor corporal, identificando formas. Pero Leah ya lo había previsto. Ejecutar protocolo Delta. Gritó. Todos apagaron sus dispositivos y se lanzaron al suelo cubiertos con mantas térmicas. El sistema holográfico se activó, proyectando una imagen falsa del salón vacío. Los drones pasaron. Buscaron. No encontraron. Se retiraron. Te habría creído si me hubieras dicho que eras oficial de guerra, dijo la Talíndara con un suspiro. Yo solo era una hija de alguien que sí lo fue, respondió Leah. Mientras repasaban rutas de escape en una pizarra flotante, el sioniano se detuvo en seco. Frunció el ceño. Hay algo extraño. Silencio. Silencio absoluto. ¿Qué significa eso? Preguntó Silo. Que están preparando un ataque grande. Y se están retirando, para dejarnos sentir seguros. Leah se acercó al plano. No están interesados en destruir la estación. Quieren que algo sobreviva. Algo que está aquí. En este nivel o más abajo. Todos se quedaron en silencio. Y entonces ella lo dijo. Quieren el núcleo. Silo se puso en pie de un salto.
Pero el núcleo biotecnológico es una leyenda. Un mito. No lo es, dijo Lía. Y creo que, sé cómo llegar. Todos la miraron. Hay un conducto cerrado. Lo vi en la simulación. Conecta directamente al corazón de la estación. Solo puede abrirse desde dentro, o con una señal codificada. El sargiano gruñó. Y no tenemos esa señal. Lía bajó la mirada. Sí la tenemos. Se sacó el brazalete que llevaba desde que abordó la nave. Un simple brazalete gris con un símbolo grabado. Es una clave genética. Un acceso antiguo. De la Tierra. ¿Cómo lo tienes tú? Preguntó el sioniano. Mi madre fue parte del primer equipo que construyó esta estación. Ella ayudó a ocultar el núcleo, y me dejó la llave. No hubo dudas. Ni discusiones. Solo decisión. Al día siguiente, cruzarían la zona prohibida y activarían el núcleo. No sabían qué encontrarían allí, pero lo sabían con certeza. Si los enemigos lo querían, no podían dejar que lo tomaran. ¿Y si morimos? Preguntó Silo antes de dormir. Entonces que el universo sepa que no fuimos cobardes, respondió Lía. Que aquí, en esta clase olvidada, un grupo de estudiantes peleó como si la galaxia entera dependiera de ello. Examen final, sobrevivir. El grupo se puso en marcha al amanecer artificial de la estación. El sistema de luz aún funcionaba en algunas zonas, parpadeando como un corazón a punto de fallar. Lía iba al frente. Sujetaba el brazalete gris con fuerza. No solo era una llave, era una promesa. Promesa de terminar lo que su madre empezó. Pasaron por pasillos oxidados, cámaras selladas, y zonas llenas de cuerpos. Algunos eran profesores. Otros, estudiantes. No había señales de disparos. Murieron por el bloqueo de oxígeno. Nos están borrando, dijo Silo, apenas audible. Quieren que nadie recuerde que aquí hubo vida. Lía se detuvo. Entonces que el recuerdo comience con nosotros. Al llegar al acceso del núcleo, el droide Aegis 17 seguía allí, en silencio, como una estatua caída. Silo se acercó, tocó su carcasa. Te necesitamos. Nada. Lía cerró los ojos. Luego colocó el brazalete sobre el pecho del droide. Una luz débil parpadeó. Solo una. Y luego, se apagó. No está, susurró la Talíndara. Está donde debía estar, corrigió Lía. El conducto de acceso era angosto. Solo podían entrar de uno en uno. Al activarlo con el brazalete, la puerta se abrió como un suspiro de acero. Dentro, un túnel descendía en espiral, iluminado por una luz azul fría que parecía antigua. Aquí empieza la verdadera prueba, dijo el sioniano. Y comenzaron a bajar. En los primeros niveles, los esperaba una emboscada. Drones de contención, ya corrompidos, activaron rayos de energía, trampas magnéticas y campos de confusión neurológica. Lía dio la orden de dispersión. El sargiano avanzó golpeando con pura fuerza. La Talíndara utilizó sus habilidades de camuflaje térmico. Silo manipuló la interfaz del sistema con movimientos rápidos, anulando alarmas y desviando protocolos. Lía giró y disparó. Cayó un dron. Otro. El sioniano detectó un campo invisible y lo desactivó justo antes de que los aplastara una compuerta. Cada uno actuaba como una extensión del otro. Ya no eran estudiantes. Eran una unidad. Cuando llegaron al umbral final, Lía se adelantó. Un panel de control flotaba ante ella. Tenía inscripciones en una lengua antigua. No era humana. Tampoco alienígena común. Era híbrida. Una mezcla de ingeniería terrestre con conocimiento de especies extintas. Mi madre no solo ocultó esto, susurró. Lo diseñó con otros. Activó el brazalete. El sistema reaccionó. Unidad reconocida. Activación de protocolo Némesis, autorizada. La puerta se abrió. Y el núcleo, despertó. Ante ello se desplegó una sala esférica, con un cristal suspendido en el centro, rodeado por anillos giratorios de energía pura. En su interior, un banco de datos vivos. ADN digitalizado de cientos de especies, inteligencia almacenada en formas de luz. Esto es un arca, dijo la Talíndara, boquiabierta. No, respondió Lía. Esto es lo que viene después del final. En ese instante, una alarma silenciosa se activó. 3 figuras descendieron desde una plataforma superior. No llevaban armadura. No necesitaban. Eran soldados de élite. Humanos. Modificados. Uno de ellos habló.
Entrega la llave y nadie muere. ¿Cómo sabes que tengo la llave? Respondió Lía. Porque naciste para tenerla. Eres la última pieza del plan. Tú, o tu madre. Pero ahora, eres tú. El combate fue inevitable. El primero de los soldados se abalanzó hacia ella. Lía se giró y activó una onda de energía del núcleo. Lo desintegró en el aire. El segundo disparó a Silo. Lía se interpuso. Sintió el calor del disparo rozarle el hombro. El sargiano saltó y arrojó al atacante contra una columna de energía. Murió al instante. El último se quedó quieto. Su rostro era familiar. Yo conocí a tu madre, dijo. Fue una mujer valiente. Lía apuntó con el arma. ¿Y por eso la mataste? Él sonrió, triste. Por eso la respeté. Ella disparó. Todo quedó en silencio. Lía cayó de rodillas. Silo corrió a su lado. Tenía un rasguño. Estaba vivo. ¿Lo hicimos? Ella miró el núcleo. Aún no. Se acercó. Introdujo el brazalete en el pedestal central. Una luz la envolvió. Operadora reconocida. ¿Desea activar protocolo final? ¿Qué es el protocolo final? Preguntó la Talíndara. Lía respiró hondo. Cerrar Novalux. Borrar las rutas de acceso. Y enviar los datos del núcleo al resto de la galaxia. El sioniano la miró con gravedad. Si haces eso, ya no seremos estudiantes. Nunca lo fuimos. Presionó el botón. La estación tembló. Las rutas se sellaron. Las transmisiones estallaron como rayos por el espacio. Y una nueva historia comenzó a escribirse. No la de los grandes imperios, sino la de 5 jóvenes que, ante el olvido, eligieron resistir. La última lección humana. La estación Novalux ya no brillaba. Desde la órbita, sus estructuras se veían rotas, apagadas, heridas. Las cúpulas que antes contenían aulas y jardines flotantes ahora eran fragmentos de cristal dispersos en la negrura. Pero en su centro, el núcleo aún palpitaba. Y en su interior, Lía Calderón seguía en pie. El protocolo final se había completado. La información genética, histórica y táctica del núcleo biotecnológico había sido enviada a través de pulsos cuánticos hacia múltiples destinos desconocidos. Sistemas que algún día la recibirían, si la galaxia sobrevivía. Los pasillos colapsaban detrás del grupo mientras huían por los últimos corredores presurizados. La energía de reserva caía rápido. Silo sangraba por una herida en la pierna. El sargiano llevaba al sioniano sobre su espalda. La Talíndara ayudaba a Lía, que apenas podía respirar. «Falta poco», gritó Silo. «Puedo sentir el conducto de evacuación adelante». Una última puerta se cerraba lentamente. El acceso al hangar auxiliar. Lía corrió. Tiró su cuerpo hacia adelante. Rodó. Se deslizó por el suelo. Y metió la mano justo antes de que se cerrara. La puerta se detuvo. «Pasen», gritó con todas sus fuerzas. Todos lo lograron. Y cuando se selló por completo, la explosión los empujó hacia el interior. Minutos después, en un hangar de emergencia oxidado, activaron la única nave disponible, una cápsula de evacuación multiespecie, vieja, lenta, sin armamento. Pero volaba. Subieron uno por uno. Lía fue la última. Antes de entrar, miró hacia la compuerta que acababan de cerrar. Un silencio raro se apoderó del ambiente, como si la estación entera esperara. Entonces se oyó un pitido. Un encendido. El droide Aegis 17 encendía su núcleo por última vez. Operadora Lía Calderón, misión cumplida. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias por no dejarme sola. El droide se quedó en posición de guardia, frente a la puerta sellada. Como un centinela que elige morir de pie. La cápsula despegó. Desde el espacio, la explosión fue silenciosa. Novalux estalló hacia adentro. Su estructura colapsó en un coloso de luz blanca que luego se apagó, dejando una esfera de vacío perfecta. Nada salió. Nada sobrevivió dentro. Excepto un mensaje. Horas después, el Consejo Galáctico recibió el primer fragmento del pulso cuántico. Una transmisión sencilla. Un archivo visual. Lía, de pie frente al núcleo, decía: «No somos solo humanos. No somos solo estudiantes. Somos testigos. Somos memoria. Y mientras quede uno que recuerde lo que pasó aquí, no podrán borrarnos. Esta guerra no se gana con ejércitos. Se gana con voluntad. Con verdad.
con conocimiento. Nova Lux no cayó. Nova Lux eligió. Y entonces, la imagen se cortaba. Años después, se contarían muchas versiones. Que fue una guerra. Que fue una traición. Que fue una invasión mal interpretada. Pero en los rincones de cada planeta libre, había un aula. Un mural. Una historia compartida en voz baja por maestros que alguna vez fueron niños. La historia de una humana. Que no tenía poderes. Que no tenía armadura. Solo tenía coraje. Y una decisión. En una pequeña academia del planeta Terravox, una nueva clase comenzaba. Las sillas eran viejas. Los alumnos, jóvenes. Entre ellos, una niña de orejas puntiagudas preguntó: «Maestro, ¿de verdad existió Lía Calderón?». El profesor asintió con solemnidad. «Más de lo que puedes imaginar». La niña sonrió. «¿Y qué estudió?». El maestro la miró a los ojos. «Guerra. Pero también, esperanza. Porque en la galaxia, no hay título más importante que ese. Estudiante». Fin. Una historia original de Crónicas Estelares. Gracias por escuchar. Y recuerda, la próxima gran batalla puede empezar en clase.